Mm. Buenas noches, doctores, ¿cómo están? Buenas noches, profesor. doctor. Buenas noches, Doc. ¿Cómo está? Buenas noches, doctor. Buenas noches, profe. Bueno, en 3 minutos empezamos. Bueno, doctores. Buenas noches.
Bueno, doctores, vamos a empezar la clase de hoy con un tema. Y el tema se llama la clasificación de las pruebas judiciales, o también se puede denominar la clasificación de las pruebas. Entonces, indistintamente que se denomine clasificación de pruebas judiciales, también se le puede hablar clasificación de las pruebas. Entonces, cualquiera de las dos está perfectamente válida. Entonces, clasificación de las pruebas judiciales, ojo, o clasificación de las pruebas. Doctor Prieto, Sí, dígame. no sé si le comentaron que posiblemente hoy a las 7:30 se va a conectar a la clase un funcionario de la universidad para dar una explicación sobre los semilleros. Sí. No, pero Bueno. no me han informado. Cuéntame. No, es que ayer le dijimos, como nosotros tenemos clase, la clase siguiente con la vicedecana, entonces ayer le preguntamos acerca del tema, ella llamó directamente al responsable del tema y él no puede de 8 a 10, sino de 6 a 8 y dijo que podía conectarse hoy tipo 7:30, pero pues yo obviamente tenemos que informarle a usted. Bueno, entonces pues que a las 7:30 se conecte y pues yo le cedo el uso de la palabra, bueno, porque para ustedes esa información es de vital importancia. Así es, Doc. Muchas gracias. Vale, Sino por perfecto. No hay respeto a ningún usted, problema. porque pues obviamente se conecta alguien y usted no sabía, entonces para contarle. Sí, que se conecte y me avisan o que la persona que se conecte me avise y claro que si antes lo escucho a ver qué es lo que dice. Gracias, Doc. Muy Vale, gentil. perfecto. Listo. Entonces, doctores, el tema se denomina el que vamos a ver, clasificación de las pruebas judiciales. Las pruebas judiciales, doctores, tienen muchísimas clasificaciones. Vamos a empezar por cada una de ellas. La primera clasificación de las pruebas será, doctores, según su objeto. Entonces, esa va a ser la primera clasificación. Según su objeto, doctores, las pruebas pueden ser o directas, a las directas también se les denomina inmediatas. Entonces, la primera gran clasificación se denomina, según su objeto, lógicamente, pruebas directas o inmediatas. Ojo, pruebas directas o inmediatas. Y la segunda clasificación de las pruebas según su objeto son las pruebas mediatas o indirectas. Entonces, la primera se denominan directas o inmediatas y la segunda mediatas o indirectas. Cualquiera de las dos acepciones está bien utilizada. Vamos a tratar pues, de definir cada una de ellas. Primero, una prueba directa o una prueba inmediata es aquella en la que tiene interacción el juez, hay una interacción entre el juez y los hechos, materia de investigación. Ojo, prueba directa o inmediata es aquella en que existe como una interacción, un vínculo entre el juez y los hechos. El juez directamente palpa la prueba, la aprende. El juez tiene contacto directo con la prueba. Esa es la prueba directa, por eso se denomina directa o inmediata. Acuérdense por allá en su derecho penal general cuando hablaban de autor mediato y autor inmediato. En esto tiene la misma definición la palabra inmediato. Entonces, ojo, prueba directa o prueba inmediata es aquella que el mismo juez es el que tiene contacto con la prueba, tiene interacción con la prueba. Contrariamente, doctores, la prueba indirecta o prueba mediata es aquella en la que el juez no tiene contacto directo con la prueba. ¿Por qué? Porque la prueba se practica por medio de un intermediario. Hay dos ejemplos de prueba indirecta. Como prueba indirecta, se pueden indicar la inspección judicial y el despacho comisorio. Esos son los dos grandes ejemplos de las pruebas indirectas o pruebas mediatas. Cualquiera de las dos palabras se utiliza para esta clase de
de subdivisión. Entonces, prueba indirecta o prueba mediata, existe un intermediario entre la prueba y el juez, entre quien practica la prueba y el juez. No es el juez directamente el que practica la prueba. Y como ejemplos tenemos la inspección judicial y el despacho comisorio. Esa es la clasificación de las pruebas según su objeto. Ahora, doctores, vamos a analizar la clasificación de las pruebas según su forma. Ojo, según su forma. Cuando hablamos de las pruebas según su forma, doctores, pues básicamente estamos haciendo relación a la manera como la prueba es producida, como la prueba nace. Y según su forma, doctores, la prueba puede ser o escrita u oral. Esas son las dos grandes subdivisiones de esta clase de pruebas, según su forma, o pruebas escritas o pruebas orales. Como prueba escrita, podemos definirla como aquella que en su producción se acude a símbolos. Y esos símbolos obran en un documento. Como prueba oral, podemos indicar que es aquella que se exterioriza por la expresión verbal de una persona. Entonces, ojo, esta es la clasificación según su forma. Pruebas escritas y pruebas orales. Y cada una con su correspondiente definición. Ahora, doctores, según su estructura o según su naturaleza. Ojo, según su estructura o según su naturaleza. Según esta clasificación, doctores, las pruebas pueden ser o personales o reales. ¿Yamil iba a hacer alguna acotación o me dejó la mano abierta? Ah, bueno, listo, Yamil. Entonces, según esta clasificación, según la estructura o la naturaleza, la prueba puede ser o personal o real. La prueba personal es aquella en donde interviene una persona. Una persona contribuye a la producción de la prueba. Un ser humano, una persona. Y a partir de la información que esa persona aporta, pues nace la prueba, se produce la prueba. La prueba personal por excelencia es el testimonio, la confesión, el peritaje. Nunca hablemos de peritazgo, sino de peritaje. La palabra peritazgo no existe en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Así lo utilice las altas cortes, pues ahí se denota la falta de léxico de esos magistrados. La palabra peritazgo no existe, es peritaje. O también se puede utilizar la palabra dicte, las palabras o la locución dictamen pericial. Dictamen pericial o peritaje. Estas son las pruebas personales por excelencia. Las pruebas reales son las que se encuentran en un elemento material, en un objeto. Allá se encuentra la prueba. Y la prueba por excelencia de una prueba real es el documento. Entonces, la personal, interviene una persona.
En la real, la prueba está plasmada en un elemento material. Y por excelencia, como prueba real, tenemos al documento. Otra clasificación, doctores, las pruebas según su finalidad. Ojo, según su finalidad. Según su finalidad, mis doctores, hablamos de pruebas de cargo o pruebas de descargo. Ojo, pruebas de cargo o pruebas de descargo. Básicamente, mis doctores, las pruebas de cargo son aquellas que sirven de soporte para determinar la responsabilidad de un sujeto procesal. Y las pruebas de descargo son las que tienen como propósito desvirtuar las pruebas de cargo. Para mejor entender, con las pruebas de cargo se busca una condena. Y con las pruebas de descargo se busca una absolución o una no responsabilidad. En materia civil, las pruebas de cargo serán todas y cada una de las pruebas que allegue el demandante. Y las pruebas de descargo por excelencia en materia civil son lo que ustedes conocieron como las excepciones probatorias. Las excepciones son tenidas en cuenta como pruebas de descargo y las pruebas que se aportan por parte del demandante son pruebas de cargo. En materia penal, las pruebas de cargo serán aquellas que son aportadas por parte de la Fiscalía General de la Nación. Y las pruebas de descargo serán las pruebas que aporte la defensa. Las pruebas que aporta la representación de víctimas en materia penal serán tenidas como pruebas de cargo. Porque lógicamente la representación de víctimas busca endilgarle responsabilidad al procesado. Otra clasificación, doctores, según su resultado. La primera subdivisión de las pruebas según su resultado son aquellas que son denominadas pruebas plenas o pruebas completas o pruebas perfectas. Cualquiera de las tres palabras es utilizada por parte de la doctrina. Algunos le indican o lo conciben como pruebas plenas, otros como pruebas completas u otros como pruebas perfectas, pero están haciendo alusión a la misma clase de pruebas cuando hablamos de prueba plena, prueba completa o prueba perfecta. Y la segunda subdivisión se denomina pruebas imperfectas, incompletas o semiplenas. Vamos a hablar de la primera, de las plenas, completas o perfectas. Una prueba es plena si con ella sola se puede decidir de fondo el asunto objeto de debate. Con ella sola. Por allá, algunos leguleyos hablan de pruebas reinas y las pruebas reinas no existen en el derecho probatorio. Es un leguleyo el que utilice esa expresión, porque si existe prueba reina, pues tendrá que existir una prueba princesa. Y no, esas pruebas reinas no existen. Sobre todo los periodistas hablan de pruebas reina. No, esos no hay pruebas reinas.
Reina las damas, no las pruebas. Pero si con ella sola, si con solo una prueba se puede decidir de fondo un asunto, pues hablamos de una prueba plena, de una prueba completa o de una prueba perfecta. Una prueba semiplena, una prueba incompleta. Es aquella que le da al juez un conocimiento parcial, un conocimiento insuficiente. Entonces el juez tendrá que apoyarse en otras pruebas para decidir de fondo. No le da ese conocimiento pleno al juez. Por eso es una prueba incompleta o semiplena. Solo le da parte de un conocimiento al juez, no lo lleva a la convicción, no lo lleva a la certeza. Luego el juez se tendrá que apoyar en otras pruebas. Un ejemplo de una prueba plena, completa o perfecta puede llegar a ser un examen de ADN. Un examen de ADN en determinado momento puede llegar a ser una prueba plena o completa. Según su grado o categoría, doctores. Según su grado o categoría. Las pruebas pueden ser principales y secundarias. Carlos Enrique, ¿tiene alguna acotación? Doctor, buenas noches, sí, señor. Cuénteme. Las pruebas testimoniales las podemos tener como semipruebas. Lo que pasa, Carlos Enrique, es que nosotros no podemos decir que una prueba es completa o incompleta o plena y semiplena. No, eso lo dice es el juez. El juez es el que lo dice. Si con esa prueba el juez llegó al conocimiento, pues es una prueba plena o completa. Indistintamente que sea un testimonio, porque si el testimonio lo que hizo fue agrandar las dudas que tenía el juez, pues no es una prueba completa o una prueba plena. Entonces el juez es el que determina. Ojo, en Colombia no se necesita un número mínimo de pruebas para condenar o para declarar la responsabilidad, no. Se necesita es que el juez llegue a la certeza de que el delito existió y de que esa persona es la que la cometió. No se necesita que existan 2, 3, 4 o 5 plenas o pruebas, no. Entonces, de pronto, acorde con la pregunta que nos hace Carlos, si un testimonio tiene el suficiente peso para convencer al juez, será una prueba plena, pero a contrario sensu. Si ese testimonio solo le da un conocimiento parcial al juez o lo llena aún más de dudas, pues no lo podremos considerar como una prueba plena. ¿Listo, Carlos? Doctor, muchísimas gracias. Vale, ¿qué nos dice Yamile? Doc, según la forma se dice que escrita oral y el video. El video es un documento. Documento. El video es un documento, claro. Ya vamos a ver con posterioridad, pues ustedes allá en su Código Civil saben que el video es un documento. O en Código Penal saben que el video es una especie de documento. Lo mismo, por ejemplo, que una lápida. ¿Qué es una lápida? Es un documento. Un audio es un documento. Entonces, todas esas están concebidas, están integradas dentro de la gran clasificación de los documentos. Entonces, volvemos, mis doctores. Según su grado o según su categoría. Las pruebas pueden ser o principales o secundarias. La prueba principal. Algunos estudiosos del derecho probatorio
la denominan, a esta prueba principal, la denominan prueba ab substantiam actus. Ab substantiam actus. Y cuando hablamos de pruebas principales, estamos haciendo una excepción al principio de la libertad probatoria. Y les voy a explicar por qué. Porque las pruebas principales, doctores, son las que se necesitan para probar determinados hechos. Una prueba es principal o una prueba es ab substantiam actus cuando se necesita para probar un determinado hecho. Si se va a demostrar un parentesco, pues la prueba principal es un registro civil. Si se da a demostrar la propiedad sobre un bien inmueble, pues la prueba principal o ab substantiam actus es un certificado de la Oficina de Registro e Instrumentos Públicos. Entonces, cuando hablamos de prueba principal, doctores, también estamos haciendo alusión a pruebas ab substantiam actus. ¿A mí le va a hacer alguna otra acotación o dejó la levantada la mano? Listo, perfecto. Contrariamente, doctores, la prueba es secundaria cuando puede servir para probar cualquier hecho. Sin embargo, a partir de la prueba secundaria se necesitará otra prueba. Entonces, la definición que le podemos dar más técnica a la prueba secundaria es la que nos sirve para obtener una prueba principal. Si necesito una prueba principal física y ese documento se encuentra microfilmado, pues la microfilmación será una prueba secundaria y con base en ella podemos llegar a la prueba principal. Otra clasificación, doctores, según los sujetos proponentes o según la persona que proponga la prueba. Pero más técnicamente, para nosotros los abogados es según los sujetos proponentes, o sea, quien proponga la prueba. Según los sujetos proponentes, las pruebas se dividen en tres grandes grupos. Las primeras se denominan las pruebas de las partes. Ojo, las pruebas de las partes. ¿Y cuáles son las pruebas de las partes? Cuando la prueba proviene del demandante o del demandado o de la fiscalía o del denunciante o de la defensa. Una parte, indistintamente del proceso de que se trate, la parte es la que aporta la prueba. Cada proceso tiene unos sujetos procesales y unas partes. Entonces, cuando sea un sujeto procesal el que aporta la prueba, pues hablamos que es una prueba de la parte o de las partes. Existen otra clasificación que se denominan las pruebas de terceros. Ojo, las pruebas de terceros. Ustedes en su ejercicio profesional se habrán dado cuenta que así como existen sujetos procesales en los procesos,
también existen terceros que participan en un proceso. El tercero incidental, el llamamiento en garantía, las compañías aseguradoras, son terceros, pero tienen participación en un proceso. Cuando la prueba la proponga un tercero, pues una prueba de tercero. Según quien está proponiéndole al juez la prueba. Si es una de las partes, pues hablamos de pruebas de las partes. O si es un tercero, pues hablamos de una prueba de terceros. Y por último tenemos las famosas pruebas de oficio. Algunos doctrinantes también conciben la prueba de oficio o le dan el nombre de pruebas del juez. Entonces, pruebas del juez son las mismas pruebas de oficio. Y básicamente, pues son estas pruebas que en virtud de los poderes que tiene un juez, pues este funcionario las decreta. En algunos procedimientos, los jueces tienen la facultad de decretar pruebas y de practicarlas. Walter, el micrófono. Apéngame los micrófonos, por favor. Listo. Según el momento en que se producen las pruebas. La prueba puede ser o procesal o extraprocesal. Entonces, según el momento en que se producen, puede ser o procesal o extraprocesal. Si la prueba se produce o si la prueba existe fuera del proceso, pues serán pruebas extraprocesales. Pero si las pruebas se practicaron dentro del proceso, pues haremos alusión o se tratará de unas pruebas procesales. Según su contradicción, doctores. Según su contradicción. Las pruebas pueden ser o pruebas sumarias o pruebas controvertidas. Pruebas sumarias, doctores. Pruebas sumarias son aquellas que no han tenido controversia. Esa es una prueba sumaria. Cuando ustedes leen que un hecho toca demostrarlo, aunque sea sumariamente, pues está indicando la ley que debe existir por lo menos una prueba sumaria. Esto es una prueba que todavía no se ha controvertido. Y cuando las partes tienen la posibilidad de controvertir una prueba sumaria, pues la prueba sumaria se transforma en sumaria a una prueba controvertida. Toda prueba nace sumaria, no ha sido controvertida, pero el objetivo es que termine como controvertida. Si ustedes en una demanda adjuntan unas pruebas, pues esas pruebas serán sumarias. No han sido controvertidas aún.
Pero una vez la contraparte tiene la oportunidad de conocer esas pruebas y controvertirlas, pues esas pruebas sumarias se convirtieron en pruebas controvertidas. Según su utilidad, doctores, según su utilidad. Ya lo habíamos visto cuando por allá estudiamos los requisitos intrínsecos y extrínsecos de la prueba, pero es bueno recapitular y saber que también hay una clasificación según la utilidad de la prueba. Y según la utilidad de la prueba puede ser inicialmente pertinente. Y ustedes ya saben que una prueba pertinente es la que hace referencia o tiene una relación con los hechos objeto de debate. Eso es una prueba pertinente. Una prueba que tiene relación con esos hechos objetos de debate. Y la prueba conducente, doctores, es la prueba legal o la prueba admisible. Una prueba que se puede incorporar a un proceso porque es admisible. La ley admite la incorporación de esa prueba al proceso. Básicamente porque es lícita y es legal. Esas son las dos grandes subdivisiones de las pruebas según su utilidad, pertinentes y conducentes. Ahora, doctores, según la relación con otras pruebas. Según la relación con otras pruebas, las pruebas pueden ser inicialmente complejas. Complejas. Cuando hablamos de pruebas complejas, doctores, estamos haciendo alusión a una especie de pruebas en particular, que se denominan los indicios. Prueba compleja e indicio es exactamente lo mismo. Una prueba compleja es un indicio. ¿Y por qué es compleja? Porque requiere del juez hacer una inferencia lógica. Cuando en cualquier código ustedes encuentren la expresión inferencia lógica, ¿a qué clase de lógica estará haciendo alusión el ordenamiento procesal? ¿A qué clase de lógica, doctores? ¿Lo saben? ¿A qué clase de lógica? El derecho y la lógica son dos ramas que son primas hermanas. Abogado que no sepa lógica no sabe de derecho. No sabe de derecho. ¿Pero de qué clase de lógica? Cuando ustedes estudiaron en su bachillerato tautología, ¿de qué clase de lógica estamos hablando? Pues de lógica matemática. Acuérdense que la tautología la vieron en matemáticas. Eso es lógica matemática. Pero cuando cualquier código señale la expresión inferencia lógica, el derecho se basa en la lógica aristotélica. Luego, todo abogado, indistintamente de la rama en que se vaya a especializar, tiene que leer a Aristóteles. Porque si no lee a Aristóteles, no entiende la lógica y no puede hacer inferencias lógicas. Y existen miles de libros de lógica jurídica. El derecho se aprende estudiando y se ejerce pensando. Así se ejerce el derecho, pensando.
Estudiando lo aprendemos, pero pensando lo ejercemos. Entonces, ojo con esa tarea, a estudiar lógica aristotélica. No importa qué clase de rama del derecho vayan a escoger. Todo el derecho colombiano está basado en lógica aristotélica. Por eso hablamos de inferencia lógica. Ya habrá unas o dos sesiones, ojalá, en la que hablemos de los indicios y de cómo se construye un indicio y cómo una sentencia puede salir única y exclusivamente con indicios o prueba compleja. Cualquier otra prueba que no sea indiciaria será una prueba simple. Prueba compleja, los indicios. Las demás, simples. La definición es muy básica. Prueba compleja, los indicios, las demás son pruebas simples. Otra clasificación, según los medios de conocimiento. Según los medios de conocimiento. La primera subdivisión se denominan los elementos materiales probatorios o evidencia física. Ojo, elementos materiales probatorios o evidencia física. Son los resultados que se producen en una investigación. Esos son elementos materiales probatorios o evidencia física. Resultados que se dan dentro de una investigación. Vamos a remitirnos, doctores, por favor, al artículo 275 del Código de Procedimiento Penal. Código de Procedimiento Penal, artículo 275, por favor. ¿Quién lo tiene? Buenas noches. Buenas noches, profesor. Juan Diego, lo escucho. Artículo 275. Préndame la cámara. Listo. No, cerré la página. Si quiere, Bueno, que lo lea listo, mi Juan compañero, Diego, no hay qué pena. problema. Yo te lo leo, profe. Lo tengo, Jorge, profe. Ya lo leo, Jorge profe. Romero. ¿Lo leo? Jorge Romero. Jorge Romero, por favor. Yo concedo el uso de la palabra. Jorge Romero. Listo, doctor. Artículo 275. Elementos materiales probatorios y evidencia física. Para efectos de este código, se entiende por elementos materiales probatorios y evidencia física los siguientes. A. Huellas, rastros, manchas, residuos, vestigios y similares, dejados por la ejecución de la actividad delictiva. B. Armas, instrumentos, objetos y cualquier otro medio utilizado para la ejecución de la actividad delictiva. C. Dinero, bienes y otros efectos provenientes de la ejecución de la actividad delictiva. D. Los elementos materiales descubiertos, recogidos y asegurados en desarrollo de la diligencia investigativa de registro y allanamiento, inspección corporal y registro personal. E. Los documentos de toda índole halladas en diligencia investigativa de inspección o que han sido entregados voluntariamente por quien los tenía en su poder o que han sido abandonados allí. F. Los elementos materiales obtenidos mediante grabación, filmación, fotografía, video o cualquier otro medio avanzado utilizados como cámaras de vigilancia en recintos cerrados o en espacio público. G. El mensaje de estos, como el intercambio electrónico de datos, internet, correo electrónico, telegrama, telex, telefax o similar, regulados por la Ley 527 del 99 o las normas que sustituyen a ediciones o reformen. H.
Los demás elementos materiales similares a las anteriores y que son descubiertos, recogidos y cuestionados por el fiscal general o por el fiscal directamente o por conducto de servidores de policía judicial y de peritos del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses o de laboratorios aceptados oficialmente. Ahora, Leo el pa- el parágrafo, lea el parágrafo y otra persona, mientras Jorge nos lee el parágrafo, se va a remitir al artículo 16 de la misma normatividad. Esto es del Código de Procedimiento Penal. Entonces, mientras Jorge lee el parágrafo, otro compañero nos va a leer el artículo 16. Por favor, Jorge. Parágrafo. Adicionado por el artículo 1 de la Ley 1652 de 2013, el nuevo texto es el siguiente. También se entenderá por materia probatoria la evidencia forense realizada a niños, niñas y o adolescentes víctimas de los delitos descritos en el artículo 206A de este mismo código. Perfecto. Esos son los elementos materiales probatorios y ese artículo que nos lee Jorge está directamente concatenado con el artículo 16. Entonces, el que nos está leyendo Jorge es el 275 y ese 275 tiene una íntima relación con el 16 del Código de Procedimiento Penal. ¿Quién quiere leer el 16 del Código de Procedimiento Penal? Yo lo leo, profe. Ginny, por favor. Sí, señor. Buenas noches. Dice, artículo 16, inmediación. En el juicio únicamente se estimará como prueba la que haya sido producida o incorporada en forma pública, oral, concentrada y sujeta a confrontación y contradicción ante el juez o de conocimiento. En ningún caso podrá comisionarse para la práctica de pruebas, sin embargo, en las circunstancias excepcionalmente previstas de este Código. Podrán tenerse como prueba la producida o incorporada de forma anticipada durante la audiencia ante el juez del control de garantías. Ginny, ¿usted está leyendo un código de qué área? Profe, lo estoy leyendo acá Sí, pero es un código de qué área, del derecho. Código Penal, Entonces, ¿qué área es? procedimiento penal. Es área penal. Usted me está leyendo un código del área penal. Sí, señor. Un código que los penalistas utilizan. Sí, señor. Entonces, gracias, Ginny. Entonces, básicamente, doctores, en el derecho penal no se utilizan las mismas palabras que en el derecho civil. Los penales con su léxico y los civilistas con su léxico. Y en derecho probatorio el léxico es distinto. Porque para los civilistas, y cuando hablo de los civilistas no son los del derecho civil, sino también los del laboral, los del familia, todos ellos, los que están un poquito debajo, porque por encima están los penalistas. Allá está la pirámide de los penalistas y por encima están los penalistas. Ya, por debajo de los penalistas están los demás. Para los civilistas, prueba es todo lo que está en un proceso. Para ellos. Para nosotros los penalistas, no. Para nosotros los penalistas, prueba es aquella que se practica en el juicio. No más. Todos esos resultados de la investigación que ha hecho la Fiscalía y todos esos resultados de la investigación que ha hecho la defensa o la representación de víctimas. Entonces, nótese que en un proceso penal la representación de víctimas puede hacer una investigación para recaudar algunos elementos, lo mismo la Fiscalía o lo mismo la defensa. Pero mientras esos resultados de todas esas investigaciones no se practiquen en el juicio, no serán pruebas. Se denominan elementos materiales probatorios o evidencia física. Entonces, los resultados de todas las investigaciones que realicen las partes en un proceso penal serán elementos materiales probatorios y evidencia física.
Pero cuando esa prueba se practica en el juicio, pues la evidencia física se transforma, el elemento material probatorio o la evidencia física se transforma en prueba. Porque Ginny no leyó. Solamente, y no leyó un código de procedimiento penal, del área penal. Entonces Ginny no leyó. Básicamente lo que dice el 16 es, solamente en prueba lo que se practica en juicio. Lo demás es elemento material probatorio o evidencia física, salvo la prueba anticipada, que vamos a tener una sesión para hablar de la prueba anticipada. Pero un abogado no puede decir antes del juicio que tiene pruebas. Ese abogado no sabe derecho penal, que se dedique a otra cosa. Todas las partes, entre los abogados somos medio lobos. Nosotros medimos a nuestros colegas con base en lo que hablan. Y si un abogado llega a una audiencia antes del juicio a indicar que tiene pruebas, pues que se dedique al civil, al penal no. Un abogado debe indicar que tiene elementos materiales probatorios o evidencia física, y el juez ya va a saber que ese abogado sabe de derecho penal. A veces algunos abogados, por el ansia del dinero, se dedican a todas las áreas del derecho y eso está mal. Que se dediquen a una o dos máximo. Entonces, en penal, solo son pruebas las que se practican en el juicio. Todos los elementos de convicción que parecen pruebas, en derecho no son pruebas, en derecho penal. Son elementos materiales probatorios o evidencia física. Ahora, doctores, vamos a hablar de los medios de prueba. Entonces, según los medios de conocimiento, que estamos hablando de la subdivisión, la primera subdivisión de esta clasificación, según los medios de conocimiento, son los elementos materiales probatorios, que son aquellos elementos de convicción en derecho penal que no se han practicado en el juicio y que se transforman en pruebas cuando los elementos materiales probatorios o la evidencia física se practica en el juicio, se llega al juicio y se logran incorporar estos elementos materiales probatorios o evidencia física. Otros hablan de información legalmente obtenida. Cuando entran al proceso en el juicio, se transforman en pruebas. Ahora vamos a hablar de otra subdivisión que se denominan los medios de prueba. Profe, un favor, ¿me repites, porfa, cómo se dice los elementos cuando están en juicio? Tú dijiste Pues, otra... Mira, pruebas. Mónica, lo entiendes de la mejor forma. Usted es defensora en un proceso penal, ¿cierto, Mónica? Usted, en un caso hipotético, Mónica es defensora en un proceso penal y tiene un documento público que sirve para su teoría, sirve para su pretensión, para que el juez se convenza que su pretensión es la correcta. Usted tiene ese documento. Antes del juicio, Mónica, ¿ese documento qué es en materia penal? Sí, profe, o sea, yo sé la diferencia, pero tú dijiste otro nombre. ¿La prueba legalmente obtenida fue lo que dijiste? Ah, sí, elementos materiales probatorios, evidencia física o información legalmente obtenida. Información legalmente obtenida. Vale, Ajá. profe, es eso. Gracias. Ah, vale, listo. Doc, en esta división, disculpe, de medios de conocimiento se divide en elementos materiales probatorios o evidencia física y la otra Información es la prueba. legalmente obtenida. Es allá todo ese catálogo que nos leyó el compañero que está consagrado allá en el 275. Entonces, el 275 habla de elementos materiales probatorios, evidencia física o información legalmente obtenida. Entonces, ¿cuáles son? Allá, 275 del Código de Procedimiento Penal, que el compañero ahorita no lo leyó suficientemente. Y ahora vamos a hablar de los medios de prueba. Para hacer alusión a los medios de prueba, nos vamos a remitir a otro código, al Código General del Proceso. Y vamos a remitirnos a un especial artículo, 165.
165 del Código General del Proceso. 165, Código General del Proceso. Básicamente, ¿qué son los medios de prueba? Pues las herramientas que tenemos para probar unos hechos. Esos son unos medios de prueba. Pero los medios de prueba están consagrados en la ley. Y en la ley civil están regulados en el Código General del Proceso en su artículo 165. ¿Qué dice el 165? Lina María, por favor. Dice, son medios de prueba la declaración de parte, la confesión, el juramento, el testimonio de terceros, el dictamen pericial, la inspección judicial, los documentos, los indicios, los informes y cualesquiera otros medios que sean útiles para la formación del convencimiento del juez. Gracias, El juez practicará las pruebas no previstas en este código. Vale, listo, Lina, gracias. Entonces, lo que nos lee Lina es la enunciación de las herramientas que tiene un sujeto procesal en lo civil para demostrar unos determinados hechos. Y esas herramientas se denominan medios de prueba. Los mismos medios de prueba también están consagrados en el Código de Procedimiento Penal. En un artículo, en el 382. 382. Entonces, ya Lina María nos leyó cuáles son los medios de prueba para el Código General del Proceso. Ahora vamos a ver cuáles son los medios de prueba para la ley penal, para el Código de Procedimiento Penal, y nos vamos a remitir al artículo 382. ¿Qué nos dice la ley penal sobre los medios de prueba en el artículo 382, doctores? Doctor, artículo 382, medios de conocimiento. Préndame la cámara, Juan Diego. Ay, sí, señor, qué pena. Doctor, artículo 382, medios de conocimiento. Son medios de conocimiento la prueba testimonial, la prueba pericial, la prueba documental, la prueba de inspección, los elementos materiales probatorios, evidencia física o cualquier otro medio técnico o científico que no viole el ordenamiento jurídico. Perfecto. Noten, doctores, y vamos a devolvernos un poquito a la prueba compleja, al indicio. Cuando yo les dije que tenían que leer lógica, estamos hablando de prueba compleja o prueba de indicio. Pero noten que para los civilistas es un medio de prueba el indicio. Bueno, para los civilistas no, para los que sabiamente redactaron el Código General del Proceso. Para los sabios que redactaron el Código General del Proceso, el indicio es un medio de prueba. Pero para los sabios que redactaron el Código de Procedimiento Penal, el indicio no es un medio de prueba. Porque Juan Diego, dentro de lo que nos leyó, de lo que consagra ya el 382, nunca nos habló de indicios. Pero Lina María sí nos habló de indicios. Esto significará que los indicios se aplican en civil y en penal no. ¿Qué piensan ustedes, mis estimados doctores? Lina María nos leyó los medios de prueba según el Código General del Proceso y Juan Diego nos leyó los medios de prueba según el Código de Procedimiento Penal. Y en el Código General del Proceso están señalados los indicios, pero en el Código de Procedimiento Penal no. Pues resulta, doctores, que los indicios sí estaban consagrados en los códigos penales, procesales penales anteriores al que tenemos actualmente.
Allá, en el decreto, en la ley 600 del 2000, sí había un acápite sobre los indicios en materia penal. Igualmente, en el decreto ley 2700, que fue el Código de Procedimiento Penal antes de la ley 600 del 2000, también había un artículo sobre los indicios. Lo que pasa con los indicios, doctores, es que se prestan también para polémicas con los indicios. ¿Y por qué? Los grandes sabedores del derecho probatorio indican, doctores, que el indicio no es un medio de prueba. ¿Por qué? Porque el indicio, y voy a dar como voy a abrir un poquitico la ventana o la puerta de los indicios. El indicio consiste en que a partir de un hecho conocido, el indicio se divide en tres partes. Primero, hecho conocido. Segundo, inferencia lógica. Y tercero, hecho desconocido. Entonces, básicamente, y para entender y para abrir un poquito la ventanita de los indicios, tengo un hecho conocido. A raíz de a raíz de estudiar y hacer una inferencia lógica con base en ese hecho que conozco, llego a concluir un hecho desconocido. Eso es un indicio. Y la inferencia lógica se divide en reglas de la ciencia, reglas de la experiencia y sana lógica. A ver. Yamile, voy a hablar con Yamile y voy a utilizar a Yamile como ejemplo. Le ofrezco disculpas a Yamile si la utilizo como ejemplo, pero Yamile tiene un hijo que tiene 19 años. Entonces, el hijo de Yamile tiene 19 años. Un viernes, el hijo de Yamile le dice, mamá, voy a ir a una fiesta. Todo eso es conocido, todos son hechos conocidos. Entonces, sabemos que Yamile tiene un hijo, cuenta con 19 años, y sabemos que mañana viernes, tipo 6 de la tarde, le dice, mamá, me voy a una fiesta. Entonces Yamile le dice, hijo, ¿y a qué hora se va? Dice, mamá, me voy a las 9 de la noche. ¿Dónde es la fiesta? En tal parte. Perfecto, vaya, que pues ya no se le puede decir nada al hijo de 19 años. Entonces Yamile dice, vaya. Mientras Yamile pierde el tiempo escuchando al profesor de Derecho Probatorio, el hijo se está arreglando. Todo eso es conocido. A las 9 de la noche, el hijo se va para la fiesta y se despide de su mamá. Y el hijo llega a la casa de Yamile, a la casa de su mamá, a las 10 de la noche. ¿Qué hechos conocidos hay? Que Yamile tiene un hijo, que el hijo tiene 19 años, que le pidió permiso para una fiesta, que se fue a las 8 y que llegó a las 9. Aplicando las reglas de la experiencia que tiene Yamile con relación a las fiestas, porque Yamile fue a muchísimas fiestas y va todavía, aplicando las reglas de la experiencia a qué hecho desconocido, y me responde Yamile,
¿a qué conclusión puede llegar Yamile si vio a su hijo llegar se fue a las 9 y llegó a las 10? ¿A qué conclusión puede llegar Yamile? Que no fue a la fiesta o que tuvo algún problema y tuvo que regresarse. O que la fiesta estaba mala. Que era una mala También. rumba. Pero miren, eso es un indicio, esto es un ejemplo muy burdo de un indicio. ¿Qué prueba hay de que la fiesta estuvo mala o que no hubo fiesta? Ninguna. Entonces no podemos hablar que el indicio es un elemento un elemento de prueba. No, porque no hay ningún elemento que nos indique que no hubo fiesta o que la fiesta estuvo mala. Pero eso, Profe, silencio, profe, ok. silencio que estoy esperando. No me le han levantado la mano y no me interrumpan así, por favor. Aquí se concede el uso de la palabra y se solicita la palabra porque ustedes en una audiencia pública no pueden intervenir así o si no, el juez los saca de la audiencia. Entonces, nótese, doctores, que sin que existiera un elemento de prueba, Yamile puede llegar a la conclusión o que no hubo fiesta o que la fiesta estuvo mala. ¿Aplicando qué? Las reglas de la experiencia. Yo les decía que la inferencia lógica viene dividida en reglas de la experiencia, reglas de la ciencia o lógica. Ese es un ejemplo muy burdo, doctores, de en qué consiste un indicio o cómo se puede llegar a plantear un indicio. Porque sin que existiera el testimonio del muchacho, Yamile sí puede llegar a afirmar con alguna probabilidad de que la fiesta estuvo mala o que no hubo fiesta, con base en la hora en que se fue el muchacho y con base en la hora en que llegó. Eso es un indicio. Entonces, los estudiosos del derecho probatorio indican que el indicio es una construcción mental. Entonces, no se puede catalogar como un medio de prueba, porque es una construcción que hace el juez, con base en la lógica, con base en las reglas de la experiencia o con base en la ciencia. Sin embargo, los civilistas lo consagraron allá en su Código General del Proceso. Y así no esté consagrado en el Código de Procedimiento Penal, los indicios sí tienen aplicación en la ley penal. Entonces los indicios tienen aplicación en todo el derecho. Así no estén consagrados en el Código de Procedimiento Penal. Les voy a decir en qué sentencia lo dice porque después no le creen al profesor. Espérenme un momento. Les voy a decir en qué sentencia lo dice. Lo dice la sentencia, doctores, proferida por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, con radicado 24468 del 30 de marzo del año 2006. Ojo, Sala de Casación, Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en el radicado 24468 del 30 de marzo del 2006, y no ha cambiado la línea específica. Existirán 200 jurisprudencias o 200 sentencias después de la del 2006, pero todas indican que los indicios en el Código de Procedimiento Penal, Ley 906 de 2004, tienen aplicabilidad. Lo que pasa es que sabiamente, ahí sí no lo digo con sarcasmo, sino con seguridad, sabiamente, las personas que redactaron el Código de Procedimiento Penal no incluyeron los indicios como un medio de prueba porque no lo son. Jorge, cuénteme. Jorge Romero. Sí, doctor. Una serie de indicios, varios, pueden llegar a llegar a un grado alto de certeza
Jorge, prueba, tal vez. su profesor de Derecho Penal, de Derecho Probatorio, ¿cómo se llama? Doctor Nelson Prieto. Listo. Nunca lo olvide, porque yo nunca olvidé el nombre de mi profesor de Derecho Probatorio, Jairo Parra Quijano. Jairo Parra Quijano fue mi profesor de Derecho Probatorio. De hecho, yo dicto esta clase con base en los apuntes que tomé y la actualización que le hago con base en el Código General del Proceso, porque yo estudié con el Código de Procedimiento Civil. Pero ¿a qué voy? Que ese viejito Jairo Parra Quijano, que ese viejito es de los que más sabe Derecho Probatorio en Colombia, me dijo algo. Los indicios unidos jamás serán vencidos. Así lo dice el doctor Jairo Parra Quijano. Los indicios unidos jamás serán vencidos. Para responderle a Jorge, claro que sí, con indicios se puede condenar. Lógicamente, si hay varios indicios y si tienen la entidad suficiente de llevar al juez al convencimiento. Cuando ese profesor entró a mi salón de clases, dijo, ustedes van a aprender derecho probatorio, así se rehúsen. Jairo Parra Quijano, la persona que para mi concepto es la que más sabe de derecho probatorio en todo Colombia y de pronto en Latinoamérica. Tiene un manual de derecho probatorio, búsquenlo, cómprenlo, fotocópienlo, clónenlo. Manual de derecho probatorio, sobre todo para las personas que se dedican al derecho civil. Manual de derecho probatorio del doctor Jairo Parra Quijano. Pero, Jairo, sí, básicamente con indicios se puede condenar a alguien. Entonces, doctores, con esa pequeña explicación, según los medios de conocimiento, tenemos elementos materiales probatorios y tenemos medios de prueba. Me avisan a lo que se vaya a conectar el señor este. Ahora, doctores, según la licitud, otra gran subdivisión de la clasificación que hace la doctrina sobre las pruebas, según la licitud, pues parece obvio decirlo, pero es necesario hacerlo. Las pruebas pueden ser lícitas o ilícitas. Y ustedes ya saben, mis respetados doctores, que las pruebas ilícitas son las que atentan, violan o transgreden derechos fundamentales. Eso es una prueba ilícita. Pisotea, agrede, transgrede, viola, como quieran decirle, un derecho fundamental. Las pruebas que respetan el debido proceso y los derechos fundamentales de los sujetos intervinientes y de terceros son pruebas lícitas. Con estas poquitas subdivisiones hemos concluido este tema, el de la clasificación de las pruebas. Ojo con lo de mañana. Yo no les voy a preguntar mañana de qué trata una tutela y de qué trata la otra. No. Ustedes ya saben que una tutela, una SU, trata sobre que no proceden la tutela contra la tutela. Y la otra SU dice que sí procede la tutela contra la tutela. No me lo vayan a decir mañana porque yo ya lo sé. Y eso no se los voy a preguntar, o sea, algo tan obvio no. Pero ojo, si ustedes leyeron las sentencias, una dice, no procede la tutela contra tutela. No procede. La más vieja decía eso. Y la más nueva dice, ahora sí procede la tutela contra tutela. Por si creían que les iba a preguntar eso. No, yo les voy a hacer una pregunta digna para unas personas que se gradúan dentro de un año. Sería hasta una falta de respeto
para con ustedes hacerle una pregunta tan sencilla. Ahora, mis doctores, vamos a estudiar el fin de la prueba. Ojo, el fin de la prueba o la finalidad de la prueba. Doctor. Sí, cuénteme. Cuénteme, Walter. Doctor, una pregunta es que me llamó la atención cuando usted dice que a través de indicios sí se puede condenar a una persona. Claro. ¿Usted me podría indicar en qué sentencia podría, pues, basarme la argumentación frente a esto? Porque, pues, puedo estar errado, sí, lo sé. Pero esto no sería una agresión directa al debido proceso, porque no hay una sustentación, y frente al, pues, al mismo código como tal, porque no hay una sustentación válida o una prueba certera para determinar de que esta persona evidentemente es culpable o en su defecto que es inocente. Listo, Walter. Para responderle su pregunta, tenemos que analizar lo siguiente. En materia penal, solo existen 3 clases de pruebas, y se los había dicho anteriormente, pero lo vamos a recordar. En materia penal, solo existen 3 clases de pruebas. La primera se denomina la prueba directa, la segunda, la prueba indirecta, y la última, la prueba de referencia. En derecho penal, la prueba directa consiste en el testimonio de la persona que observó o percibió con sus sentidos el hecho. Eso es una prueba directa. Vio cuando mataban, o vio cuando violaban, o escuchó la calumnia, o escuchó la injuria. Observó el documento falso. Esa es una prueba directa porque esa persona conoció los hechos directamente. En materia penal, la prueba indirecta es la misma prueba compleja. Entonces hablamos de prueba indirecta cuando hablamos de indicios. Prueba directa, el que vio, el que percibió con sus sentidos. O no vio, porque si no tiene vista, pero percibió con sus sentidos los hechos. Y prueba indirecta, los indicios, también conocidos como prueba compleja. Y por último, la prueba de referencia, que es el testimonio de oídas. Y es el mismo artículo 381 del Código de Procedimiento Penal el que indica que el juez no puede condenar con pruebas de referencia. Pero si el Código de Procedimiento Penal le dice al operador, al juzgador, al juez, le dice, señor juez, usted no puede condenar con pruebas de referencia, quiere decir que puede condenar o con prueba directa o con prueba indirecta. Lo único que no puede hacer es tomar como fuente o como base de su condena una prueba de referencia. Pero lo que dice Walter es contrario a la verdad, porque el juez sí puede condenar con prueba indirecta porque no existe una prohibición legal. Existe una prohibición legal que le dice, señor juez, usted no puede condenar con pruebas de referencia, pero sí puede condenar con pruebas indirectas. Lo que pasa es que los indicios tienen que ser muy fuertes. Y les voy a poner un ejemplo. De pronto con un ejemplo lo entendemos mejor. Y este ejemplo es de la vida real. Yo tuve un caso de una niña que indica ser víctima del delito de acto sexual abusivo con menor de 14 años. Y ella dice, un viejito que vive en la casa donde yo vivo, un viejito ahí porque es una de esas casas que vive mucha gente, señor ya de edad, me tocó las partes íntimas. Eso dice la niña. El viejito me tocó las partes íntimas. El viejito Pedro Pérez. Eso tenemos la denuncia. Tenemos la denuncia de la niña. El día de los hechos, la niña sale a la calle y hay un policía y le dice al policía, acaba de tocarme un viejito que vive conmigo.
porque es que en estos delitos sexuales también se denominan delitos de puerta cerrada, porque casi siempre no hay testigos, o el único testigo es la víctima. Porque el depredador sexual pues busca la soledad para perpetrar su delito. Entonces la niña sale y le dice a un policía, el viejito Pedro Pérez me acaba de tocar mis partes íntimas. Y sale el viejito Pedro Pérez también. Y el policía observa al viejito. Y el viejito lo único que tenía puesto encima era una toalla. No tenía absolutamente nada más. Como cuando los hombres salen del baño, solo tenía puesta una toalla que le cubría de la cintura hacia abajo. Esa niña nunca asistió al juicio. Nunca. Esa niña se perdió, sospechosamente. Pero esa niña le contó al policía lo que había pasado. Y el policía observó a Pedro Pérez salir, y no estaba recién bañado, salir solo con una toalla. Entonces, en ese caso, habían dos indicios. El primero se denomina indicio de presencia. Después vamos a hacer una lista cuando estemos estudiando los indicios, que eso no tiene nombre, pero la jurisprudencia y la doctrina le han dado nombres. Se denomina indicio de presencia. Quiere decir que sí se determinó que ese viejito estaba ahí con esa niña. Segundo, indicio de oportunidad, que aprovechando la soledad, el procesado pudo haber tocado a la niña. Tercero, indicio de conducta posterior. Cuando el policía indaga al viejito, el viejito se puso nervioso. Cuarto indicio, como el viejito estaba vestido o como estaba desnudo prácticamente. Se unieron todos esos indicios y el señor juez llegó a la conclusión que ese viejito había tocado a la niña. Si los indicios no son de la suficiente entidad, si Walter dice, no, esos indicios no eran tan suficientemente fuertes para condenar, pues podía apelar la sentencia. Y puede apelarlo y le dice a los magistrados, mire, señores magistrados, este juez se equivocó, porque si bien es cierto, sí habían indicios, pero esos indicios no son tan fuertes para lograr condenar a una persona. Por eso yo le decía al compañero de ustedes, los indicios unidos jamás serán vencidos. Si es un indicio débil, no, con un indicio débil no se puede condenar. Pero si son varios indicios unidos que le dan la certeza al juez, ahí sí se puede condenar, Walter. Entonces no es solo con indicios o sin indicios, no, es que la suma de los indicios lleven al juez a la certeza o al convencimiento más allá de duda razonable. Entonces, depende de los indicios. Pues, digamos, depende de los indicios. Ok. Digamos, pero en ese caso tendría que el señor patrullero o el grado que estuviese, pues, presenció este tipo de actuaciones que notaron de que posiblemente esta persona o este indiciado era el que había hecho, pues, este tipo de actuaciones sexuales. A la justicia no le interesa lo que piensen los patrulleros de policía. No, me refiero es en el momento en que esta persona no es ningún profesional de psicología, no es claro forense. Que no, claro que no, pero el patrullero sí va al juzgado, el patrullero sí fue. Y la fiscalía le preguntó, señor patrullero, ¿y cómo estaba vestido el procesado? Ah, solo tenía una toalla de la mitad para arriba. Ah, bueno, de la mitad para abajo. Ah, bueno, perfecto. Señor patrullero, ¿y usted le preguntó del por qué la niña estaba haciendo ese escándalo? Sí, y el viejito se puso nervioso y no me quiso dar explicación. Ah, bueno, ya no es experto, no sabemos. Para el policía se puso nervioso y no quiso dar explicación. Señor patrullero, ¿y usted entró a la casa? Sí, y solo estaba el viejito con la niña. Ah, bueno, perfecto. No más pruebas, no más preguntas, señor patrullero, hasta luego. Ya con eso, el juez ya lo sabe, el juez ya está haciendo lo que se denomina la inferencia razonable. Ya el juez está haciendo ese procedimiento mental. Aquí por encima del juez no hay nadie,
porque el juez es el que hace, por eso es un juez de la República, por eso los jueces de la República, si ustedes van a cualquier estrado judicial, no se han dado cuenta que los jueces están por encima de los demás. Allá el estrado está por encima del juez. Si bien es cierto, todos somos iguales, en el estrado no, porque el juez es el que decide. Y el juez es el que decide si esos indicios tienen el suficiente peso para condenar a alguien o no. Ese es el trabajo de un juez. Decir, y entonces de pronto para la fiscalía dirá, sí, esos indicios son suficientemente fuertes. Para la defensa dirán, no, no son suficientemente fuertes. Pero quien decide es el juez. Y precisamente el trabajo de la fiscalía o el trabajo de la defensa es convencer al juez. Porque yo como cliente de un abogado, nada saco con convencer a mi abogado. Si yo contrato a cualquiera de ustedes, yo no saco nada con convencerlos a ustedes. No, yo gano si ustedes convencen al juez. Porque el abogado puede decir, yo estoy convencido. Pues sí, si usted está convencido, pues vaya, convenza al juez. Pero en ese caso, la fiscalía convenció al juez que esos indicios eran suficientemente fuertes para condenar a la persona. Y la defensa no arrimó ningún medio de prueba que desvirtuara o ninguna prueba de descargo que desvirtuara los indicios que aportó la fiscalía. Hay indicios, hay miles de indicios, doctores. Por ejemplo, si Walter, allá en donde se encuentra, escucha tiros, y ve personas corriendo, eso es un indicio. Eso es un indicio. Pero Walter podrá decir, no, pero es que cuando uno escucha tiros, casi siempre sale corriendo, indistintamente que sea el que dispara o no. Instinto de supervivencia. Claro, pero eso es un indicio. Ojo, es un indicio. No estoy diciendo que con ese indicio se vaya a condenar, pero los indicios unidos jamás serán vencidos. Unidos los indicios, no uno solo. Ah, bueno, entonces salieron corriendo. Usted vio correr a 4 personas y las capturan a las 4. Y uno dice, ¿quién dispara? Resulta que una de ellas se logra determinar que por medio de una prueba que quien disparó tiene que ser derecho. Y de esos 4 que capturaron, 3 son zurdos y 1 es derecho. Eso es otro indicio. Nadie lo vio, nadie vio a esa persona disparar, pero eso es otro indicio. Otro indicio es que Walter escucha unos tiros, o bueno, escucha una algarabía y ve a 3 personas corriendo después de la algarabía, después de la reyerta, y una de ellas tiene manchada sangre. Esos son indicios. Nótese que Walter nunca vio las puñaladas, por ejemplo, si se trató de unas puñaladas, él nunca vio, pero él sí vio a una persona correr con las prendas manchadas de sangre. Entonces son indicios. Todos estos hechos conocidos que cuando el juez realiza una inferencia lógica llega a arribar a unos hechos, de los hechos conocidos, llega a arribar a unos hechos desconocidos. Los descubre, hablamos de indicios. Entonces lo que dice Walter básicamente es, ¿con esos indicios podrá condenarse o no? Sí, depende de los indicios. Si los indicios son muy fuertes, se puede condenar. Si los indicios no son tan fuertes, no se puede condenar. Pero sé que se puede condenar con indicios, sí se puede condenar con indicios, porque la ley no lo prohíbe. ¿Listo, Walter? Ok, doctor, listo. Vale, doctor, gracias. Vale, perfecto. Doc, una pregunta. ¿Tiene de pronto la petición para ingresar a clases? El señor César Pinzón de Semilleros está intentando ingresar y dice que no ha podido. Ya mire, yo se las envié a ustedes al grupo. Ah, sí, no, el link yo ya se lo acabo de compartir porque me dice que la doctora Juliana le compartió el link, pero que no lo deja ingresar. Entonces yo le acabo de compartir. Esto, Yamile, no es de... Ay, mira, ya está. Claro, es que esto es de ingreso automático. Aquí yo no... ¿Dónde está? Dígale que hable. Aquí estoy. Buenas noches, profe Nelson. Buenas noches, ¿cómo me le va? Buenas noches para todos. Bien, señor. Ah, bueno, sí, señor. Entonces, el auditorio es todo suyo. Muchas gracias, profe. Bueno, sí, señor. Buenas noches para todos. No sé si la otra noche alcanzamos a hablar un poquito o no.
¿No? Bueno, No, señor, no, señor. No, la verdad no, doctor. listo. Entonces tenemos media hora para contextualizar acá. Soy César Augusto Pinzón, estoy encargado del tema de los proyectos de grado en la institución, dirijo el departamento de administración de empresas. La idea es que indicarles más o menos cómo es el proceso de inscripción para los proyectos de grado que están abiertos desde el 1 de marzo hasta el 13, el proceso de inscripciones. Como ustedes saben, tenemos dos alternativas, que es el proyecto de grado o el semillero de investigación. Cada uno de ustedes pues determinará qué es lo que quiere hacer, ¿verdad? Hay varias etapas. La primera etapa es el proceso de la inscripción. Una vez que se inscriben, entonces nosotros pasamos el listado de quienes se inscribieron a registro y control. Registro y control hace una verificación y entonces da un listado de quienes pueden seguir en el proceso. Se quedarán del proceso quienes estén debiendo asignaturas o estén debiendo en la parte financiera. El segundo proceso es el anteproyecto, ¿cierto? El calendario pues ya se les hará, está en la plataforma, entonces hay que ir cumpliendo unos tiempos para ese anteproyecto. Entregan ustedes el anteproyecto, se les hace una lectura y se les devuelve con unas correcciones para que empiecen ya a trabajar, a desarrollar su proyecto. Eso para quienes eligen proyecto. Para quienes eligen semilleros, sencillamente se inscriben y ya quedan pendientes únicamente de esperar una comunicación donde les dicen que en algún momento se van a reunir para hacer unas capacitaciones y demás. Y ya ahí les indicarán, les entregarán el tema y todo lo demás. Voy a ver si me deja, profe, yo puedo compartir, ¿me permites compartir pantalla para mostrarles cómo es el proceso, por favor? Claro, sí, señor. Dígame cómo tengo que hacer y inmediatamente lo hacemos. ¿Qué debo hacer? En el triángulo, en el cuadrito verde abajo, en Sí, la señor. parte derecha debe haber una flechita hacia arriba. Sí, Le das perfecto. ahí Listo. y te aparece una leyenda y debe aparecer algo así como múltiple. Ahí donde dice múltiple le picas. A ver. Espérenme un momento, mi estimado profesor, porque yo soy muy ignorante en esto, pero ya me pongo en eso. En la flechita despliega hacia arriba algo y ahí, como en el segundo renglón creo dice múltiple algo. Le picas ahí y ya me puede dejar de compartir. Ya puede compartir. Listo. Entonces, permítanme un segundito, yo tomo aquí no, pero por allá está compartiendo alguien. Eso, no. Allá, profe, yo no sé quién está compartiendo, ¿serás tú? Ahí, ahora sí, señor. Listo, sí, señor. Entonces, permítame un segundito, por favor, voy a mi plataforma. Entonces, ustedes van a ingresar a la plataforma y encuentran su página principal, ¿verdad? Van a bajar y aquí encuentran leer más, proyectos de grado y semilleros, leer más. Entonces ingresan ahí y les va a aparecer esto. Una vez acá, entonces aquí les va a aparecer Derecho 2021. Por ahora tenemos Contaduría Pública, tenemos Derecho marzo 2021
tenemos derecho septiembre 2021. Y el primero, pues habilitaremos, aquí ya está, marzo de 2022. Marzo 2022. Y aquí está foro de inscripción, derecho grados, marzo 2022. Entonces, acá es para quienes van a hacer proyecto. ¿Sí? Foro de inscripción derechos. ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Van a ingresar acá. Y les va a aparecer este diálogo. Dice añadir un nuevo tema de discusión. Entonces, ustedes van a ingresar ahí, añadir un nuevo tema de discusión. Y les presenta esta situación. Acá donde dice asunto, van a colocar el título tentativo o el tema tentativo que van a tratar. Eventualmente el título, ¿cierto? De lo que van a investigar. Asunto. Análisis jurídico de los programas de rehabilitación en los penales colombianos, por ejemplo, ¿cierto? Ese es el asunto. Y acá en la parte de abajo van a colocar su nombre, su número de cédula, su correo, su número celular y séptimo C, nocturno, ¿cierto? Una vez que tienen esos datos, entonces le dan aquí enviar al foro. Y ya queda inscrito, ¿correcto? Ya quedó inscrito. Eso para quienes van a hacer proyecto de grado. Para quienes van a hacer semillero, entonces están acá mismo, ¿cierto? Pero van a bajar hasta donde diga semilleros. Perdón, me devuelvo. Acá máximo 3 personas. Si quienes van a hacer proyecto de grado van a trabajar en grupo, máximo 3 personas. Bueno, listo. Eso para proyectos de grado. Quienes van a hacer semillero, permítanme, me devuelvo otro poquito. Acá. Quienes van a hacer semillero, entonces bajan hasta encontrar semilleros. Por aquí debe estar semillero. Semillero ordinario. ¿Sí? Nosotros tenemos semillero ordinario y semillero especial. Pero el semillero especial está diseñado exclusivamente para aquellos estudiantes que se fueron y es decir, terminaron sus asignaturas, terminaron el consultorio y nunca lograron hacer su trabajo de grado. Entonces, para ustedes sería este semillero ordinario. ¿Qué van a hacer? Exactamente lo mismo. Ingresan acá, foro de inscripción. Vea ya los que se han inscrito. Pero no se supone que empieza el 1 de marzo, o sea que ya se puede hacer la inscripción. Eso es lo que yo no entiendo. Pero es que este es de noviembre, dice. Ah, sí. Este es del 2020, sí, viene a buscar el 2021. Van a hacer exactamente lo mismo. Entonces, permítanme, me devuelvo acá. Debe decir semillero especial, pero estará habilitado para derecho marzo 2020. Sí, aquí está. Debe aparecer con grado, inscripción, grados, marzo 2022. Debe aparecer así, ¿verdad? Todavía no está. Muy bien. Entonces van a hacer el mismo ejercicio. Ingresan acá. Les va a aparecer exactamente el mismo diálogo. Entonces ingresan aquí, añadir un nuevo tema de discusión y lo mismo. Pero aquí van a colocar entonces semillero de investigación. No van a colocar tema ni nada, sino semillero de investigación. Y aquí hace su inscripción. Esta inscripción se hace individual. En el caso anterior, si por ejemplo son 3, entonces sencillamente se inscriben los 3 acá. Con una sola inscripción quedan inscritos los 3. ¿Es claro? Es claro. Entonces aquí inscriben su nombre, su cédula, número celular, un correo, séptimo C, nocturno, ¿cierto? Y enviar al foro.
Una vez que envían al foro, entonces les debe aparecer ya después aquí su nombre, ¿cierto? Esa es la forma de validar. ¿Correcto? Correcto. Sí, señor. Sí, señor. Listo. Sí, señor. Ese es el proceso. Ese es el proceso para inscribirse. Recuerden, desde el 1 de marzo hasta el día 13, a las 11:55 de la noche. Una pregunta, profe. Señor. Profe, y en la eventualidad de que sea el proyecto de grado, las 3 personas tienen que estar a paz y salvo. Sí, pero de todas formas inscríbanse. De todas formas inscríbanse. Mi pregunta radica es si en esas 3 personas llega a pasar que uno no está a paz y salvo, ¿el grupo se deshace, siguen las otras 2 o no se lo aplican al grupo? No, se quedaría él y seguirían los otros 2 en carrera. Ah, ok. Gracias, profe. Vale, bien. Por favor, ¿sí cuál es el micrófono? Doctor, señor. Triste. Es que pasa lo siguiente, hay un inconveniente con los pagos que efectivamente ya se realizaron. Sí. Y no aparecen allá, y uno se comunica con registro y control y que envíe correos y envíe correos y envíe correos, y es o sea, es algo fatídico y a la vez ya es algo molesto, porque a la vez de que uno ya tiene todos sus pagos, digamos, la semestralidad ya está paga completamente, incluso el séptimo ya está todo pago y aún no les aparece allá. Entonces, digamos que es un problema que hay uno cómo hace para uno desplazarse. Claro, Walter, ustedes ya hicieron uso, a ustedes les compartieron hace unos días, la semana pasada, un enlace nuevo que diseñaron para atender todas estas situaciones. Ya me comuniqué incluso, me comunicaron y el vicedecano como tal, y estoy en la espera, porque la otra es que es algo muy tedioso, pues digamos en este punto donde me encuentro, a título personal, vuelvo y lo reitero, desplazarme hasta la ciudad de Bogotá para solamente ir a decirles, venga, por favor, suban los pagos. Claro. De todas formas, Stephanie Quiroga, cierras tu micrófono, por favor. Gracias. De todas formas, pues yo paso mañana por registro y control para hablar con Alexis, a ver cómo se hace ese tema para que les puedan garantizar. Sé que allá están haciendo un proceso de ajuste, digamos, para poderles tener razón rápidamente con eso. Pero, pues, no sé. De todas formas, Walter, lo que les recomiendo es que de todas formas se inscriban, ¿sí? Independiente de lo que esté pasando allá, inscríbanse, ¿verdad? Con eso no se van a quedar. Ok, no, pues digamos que lo traigo a colación como para ponerle en conocimiento de lo que ha estado sucediendo, y frente a eso, pues que no vaya a haber algún tipo de novedad de que en mi caso, pues vaya uno a quedar excluido del proceso y estando a paz y salvo con la universidad. Claro que sí, Walter, claro que sí. Y yo, como te digo, pasaré mañana por la U para poner al tanto a Alexis, porque él sabe que ahorita empezamos este proceso y con ustedes, pues obviamente es un poco más complicado porque ustedes son muchos, entonces para que ellos estén allá preparados. Buenas noches, doctor. Hola, Karina, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Doctor, una inquietud. ¿El semillero qué costo tiene? Ninguno. El que cuesta es el especial, porque ese es el que se diseñó para quienes se fueron ya, que terminaron todo, pero no se graduaron. Pero este semillero ordinario no tiene ningún costo. Este semillero, entonces, ustedes en algún momento, cuando ya se cierre la inscripción, les llegará un correo que les dirá, nos vamos a reunir en tal fecha para darles una inducción, unas capacitaciones y demás. Los dividen, les entregan el tema, los dividen y ya les ponen un tutor. Bueno, en proyectos también, pues obviamente van a tener su tutor. Doctor, buenas noches. Hola, Diana, buenas noches. Una pregunta. En el caso de que algunos no podamos, por X o Y circunstancias, sea una de ellas por lo que acaba de mencionar el señor Walter, o porque otros estén debiendo materias, o porque generalmente la universidad se demora lastimosamente en reportar el debido pago, ¿qué pasa con los estudiantes? Les toca quedarse hasta el siguiente proceso, que es en septiembre. Para derecho nosotros tenemos 2 procesos durante el año.
en marzo y en septiembre. Entonces, en ese caso, quienes no logren pasar ahorita en este proceso, les toca esperar a septiembre. Quiere decir que ustedes ahorita en marzo se graduarán, si Dios lo permite, en marzo de 2022, ¿cierto? Quienes se queden les tocará graduarse en septiembre de 2022. Vale, Doctor, Vale, Diana. Lina, buenas señora. noches. Hola, Lina, ¿cómo estás? Bueno, yo también tuve un inconveniente, como lo tiene el compañero Walter. Yo resido en la ciudad, en Boyacá, en el departamento de Boyacá. Entonces, yo me tomé a la molestia de llamar y todo el procedimiento. No hubo una respuesta, pero sí utilicé un WhatsApp que está en la plataforma. Sí. Envié los pantallazos con los correos electrónicos o nuevamente envié los recibos en PDF y a los 3 días me regresaron la información, ya los recibos de pago, entonces ya solucionaba el problema. O sea, lo que no me respondieron en más de un mes por correo, me lo respondieron en 3 días por el WhatsApp. Bueno, Para que si puedes, compañero Walter, lo puedes realizar. de pronto para Walter. Muchas gracias. Claro, gracias, Lina, muchas gracias. No, sí, de hecho, Buenas noches, doctor. de hecho, compañera, gracias. De hecho, compañera, gracias por la información. Efectivamente, ya lo he hecho por WhatsApp, que lo tengo registrado incluso como pagos. Me he comunicado con Alexis, he enviado los correos electrónicos. Yo le dije, hermano, lo que pasa es que aquí, desde Catatumbo, para enviarme hasta Bogotá, coger un vuelo que es algo abrupto. Segundo, solamente como para ir a decirle, como vuelvo y lo reitero, decirle, no, que me suba los pagos y devolverme, pues, hermano, es complicado. ¿Sí? Walter, ¿quién es? Perdón un segundito, Vanessa. ¿Quién es el monitor de este grupo? Hernán Benito. Porque si quieren, me pueden hacer llegar el dato de tuyo y yo le paso el dato a Alexis mañana mismo. No sé. No te escuché, Hernán. Profe, usted la vez pasada nos dio un correo electrónico que le escriba directamente, pensaría Sí, yo. es mejor. Oscar, permíteme que es que tenemos ¿qué se me hizo Diana? Diana, buenas noches. Diana, ¿ibas a decir algo? Bueno, Oscar, señor. No, partiendo de que usted la vez pasada, yo me acuerdo que usted cuando el correo electrónico yo me tomé el atrevimiento de escribirle a los 2 días unas dudas que tenía y usted me respondió casi que inmediato. Yo le recomiendo a Walter y a cualquier compañero que le escriba directo un caso en particular si usted tendrá conocimiento de ello al respecto. Claro, yo me pongo a sus órdenes. Si hay algo en lo que yo les pueda ayudar, con mucho gusto yo no tengo ningún inconveniente. Yo intento ayudar en lo que sea posible para agilizarle sus trámites. Claro que sí, ni más faltaba. Bueno, entonces, no sé si habrá alguna pregunta adicional o ya no les quito más tiempo porque me da pena. Señora. Del Hola, consultorio jurídico tenemos, buenas noches, tenemos que terminar toda la parte electiva, ¿sí? Para poder hacer el consultorio jurídico o hay digamos, en octavo, un séptimo, ¿no? No, desde ya se tienen que inscribir. Desde ya se tienen que inscribir. ¿Y a dónde nos inscribimos? Desde séptimo se inscriben en su consultorio también, para que al final no les vaya a coger tiempo, el tiempo con eso. Pero ¿cómo es el proceso? Doctor, ¿y cómo es el proceso de inscripción para el consultorio jurídico, doctor? Con el profe Larios o con la profe... Eso me imagino que pasará cuando empecé el módulo, profesor, porque ahora estamos viendo 2 materias y consultorio creo que empieza en el módulo siguiente. En el módulo 3 del módulo del séptimo, o sea que sí. me imagino que en esa periodicidad se dirá o manifestarán cuál es el paso a seguir. Pero no esperen a que les digan, sino que ustedes busquen la manera de adelantar y hablar con el profe Larios o con la profe, ¿cómo es que llama? Marley. Con cualquiera de los dos. O si es necesario con el profe Milton. Pero no esperen porque después les coge ventaja ese tema. Bueno. Listo, profe, muchas gracias. La doctora Marlene ya está a cargo también del consultorio jurídico, ¿sí, doctor? Sí, señor. Ella y el profe Larios. Y el profe Milton también les ayuda con ese tema. Perfecto. Los 3. Doctor Rosa. Profe, disculpe una duda. Diego, señor. Para los que somos funcionarios públicos y trabajamos en la fiscalía, en ese orden de ideas, ¿estamos exentos del consultorio jurídico? No, señor. No.
Para Creo los que que desempeñamos funciones netamente relacionadas con el tema. Diego, eso toca que lo converses con el profe Larios directamente. Yo de ese tema no, la verdad no te sé informar bien, pero es mejor que lo converses con el profe Larios. ¿Los números de teléfono o nos puede indicar en dónde podemos contactarnos con ellos? Yo le puedo enviar ahorita a la niña que me envía el número, le envío a la que me llamó, le envío el número del profe Larios, ¿vale? Listo, perfecto, gracias. Listo, con gusto. Bueno, Yamile, ahorita te envío el número del profe Larios, ¿vale? Ok. Vale, doctor, gracias. Y de la profe Marley, si es necesario. Sí, por favor. Listo. Bueno, entonces, profe Nelson, muchísimas gracias. Le agradezco enormemente y para cualquier duda, cualquier cosa, quedo pendiente de ustedes. A usted, Muchas doctor, gracias, muchas gracias por la Mucho información. gusto. Le deseo una feliz noche. Igualmente, mi Gracias. profe, muchas gracias. Buenas noches. Bueno, mis doctores, entonces, una vez, ojalá les haya servido esta información. El doctor fue sumamente claro en su información y miren, aquí lo que ustedes tienen es trabajo de investigación. De aquí en adelante hay miles y miles de temas. De hecho, esta materia nos sirve a veces para tener como pildoritas de temas que se pueden dejar trabajar muy fácilmente. Entonces, doctores, les deseo una feliz noche. Gracias por su asistencia y nos vemos mañana en el tallercito. ¿Les parece? Le doy gracias por el tiempo que nos suministró, Doc. Bueno, sí, señora, a ustedes. Gracias, Feliz noche. doctor. Gracias, doctor. Feliz Señor, noche. gracias por la doctor. información. Muy amable. Gracias, doctor. Doctor Prieto, gracias, buenas noches.